Se viene Enrique Ortega Salinas. Buenas tardes. No, vamos con la presentación primero. Y tenemos novedad además junto con la presentación. ¿De qué vamos a hablar hoy? Espera, Clarice. No, dámelo. Eso es. Verás, el cerebro jamás puede sentir dolor, Clarice, si eso te inquieta. Por ejemplo, Paul no extrañará este pedacito, parte del lóbulo prefrontal, donde, según dicen, están los buenos modales. Su perfil en las fronteras de la nación tiene 5 características. Haré un trato. ¿Trato? Debe detenerse. Yo le diré cuáles son. ¿A qué sabe esa palabra, Clarice? Dura y metálica, igual que un trozo de hierro oxidado. ¿Quién es Clarice? La gente Starling, Paul. Si no comprendes la conversación, mejor no intervengas en ella. Mira, Cabo, soy Starling. Sí. Aquí. Aquí está la membrana que contiene al cerebro. Deme algo de vino. ¡Qué bien huele! Sí, claro. Dime cómo quedó. Quiero un poco de vino. Delicioso. Está bien. Solo un poco. Ten. ¿No? Si pudieras, ahora me privarías de la vida. No de la vida. De mi libertad, es todo. La alejarías de mí. Y si lo hicieras, ¿volverías? ¿Eso crees? ¿Al FBI? Las personas que desprecias del mismo modo que te desprecian a ti. ¿Crees que te darían una medalla, Clarice? La enmarcarías y la pondrías en el muro para verla y volver a recordar tu coraje y tu incorruptibilidad. Solamente te hace falta un espejo. Tenía planes para esa presumida, pero jamás la voy a contratar. Paul. ¿Recuerdas lo que te dije? Si no puedes respetar a la invitada, tendrás que irte con los bebés. No te levantes, Clarice. Paul va a ayudarme a limpiar y a hacer café. Piensa en lo que te dije, Clarice. Café. No. No se equivocó. Es la columna de Enrique Ortega Salinas, analista. Ahora, ¿qué será? Crítico de cine, no lo sé. Adelante, Enrique Ortega Salinas. Buenas tardes. Hola, hoy vamos a hablar de un tema totalmente distinto. No vamos a hablar de política nacional ni internacional, sí de crímenes y de criminales y de cómo muchas veces la realidad supera a la ficción. En 1991, una película sacudió al mundo del cine, The Silence of the Lambs, o sea, del inglés El silencio de los corderos, que llegó a América Latina como El silencio de los inocentes. El silencio de los inocentes dio varios pasos adelante en el género del terror psicológico. Y alguien dirá, pero ¿y por qué voy a hablar de este tema? Bueno, porque estoy en la ciudad donde vivió el asesino
que dio lugar a Hannibal Lecter. Estamos O hablando de México sea, que estás. claro, estoy en Monterrey. Monterrey es la capital del estado de Nuevo León, que es fronterizo con Texas, Estados Unidos. Y te menciono esto porque uno de los asesinos venía de Texas y llegó hasta aquí a Monterrey. Voy a hablar primero de la película, primero de la ficción y luego vamos a hablar de la realidad. La película se basó en la novela del mismo nombre de Thomas Harris, que fue publicada en 1988. Lo curioso es que en el mundo literario, El silencio de los corderos fue la secuela de El dragón rojo, que fue publicada en 1981. Pero en el cine fue al revés, salió primero El silencio de los inocentes en 1991, 10 años después, en el 2001, salió Hannibal, la segunda parte, y al año siguiente, 2002, salió la tercera parte que es El dragón rojo. Pero insisto, en el mundo literario era primero El dragón rojo, segundo El silencio de los inocentes. Esta película norteamericana fue dirigida por Jonathan Demme, con doble M, Demme, y fue protagonizada por Judy Foster, de quien luego voy a decir algo mucho más impactante. Y hablando de impactante, también fue impactante el papel desarrollado, perdón, se siente otra voz, el papel desarrollado por Anthony Hopkins. Fue lo que catapultó a la fama a quien ya era un gran actor, pero no tan famoso en Hollywood como Hopkins, ¿no? Que era más actor de teatro él. Esta película tuvo una inversión inicial de 19 millones de dólares y terminó recaudando en taquilla 272 millones 700 mil dólares, solo en taquilla, ¿bien? Sin contar luego los derechos de televisión y otras cosas, ¿no? Y reproducciones. Recibió 5 Oscars. El Oscar al mejor director, Demme, el Oscar al mejor guión adaptado, Ted Talley, Oscar al mejor actor, Anthony Hopkins, Oscar, perdón, a la mejor actriz, Judy Foster. Me está faltando un Oscar. Déjame visualizarlo, revisar por aquí. 5 Oscar, mejor película, claro, mejor película. Y se convirtió en la primera película de terror en recibir una estatuilla de la Academia. Porque en 1974, cuando se premiaron las películas de 1973, El Exorcista, que también era de terror, tuvo 10 nominaciones al Oscar, pero solo obtuvo 2 premios, al mejor guión adaptado y al mejor sonido. En aquel momento El Exorcista perdió porque compitió contra El Golpe, una película también famosa, para mí que era mejor El Exorcista. Había cierto recelo con premiar a una película de terror con un premio de la Academia, ¿no? Pero no pudieron con El silencio de los inocentes, que arrasó. El silencio de los inocentes provocaba horror no solo con lo que mostraba, también y sobre todo con lo que sugería. El video que ustedes vieron pertenecía a Hannibal, que es la segunda parte a nivel de cine. La que ganó esos Oscars fue la primera parte, El silencio de los inocentes. Hannibal fue mucho más explícita. Por ejemplo, cuando Hannibal Lecter le demuestra sus habilidades culinarias a la agente Clarice Starling, que en este caso estaba protagonizada por Julianne Moore, ya vamos a hablar de eso, y no por Judy Foster, que encarnó al personaje en la primera entrega, ¿no? Demuestra sus habilidades culinarias y le come el cerebro a un buen amigo mientras este se encuentra vivo. El silencio de los inocentes cuenta la historia del psiquiatra Hannibal Lecter, un asesino en serie que practica el canibalismo, y la detective principiante Clarice Starling, Judy Foster, que lo entrevista en su lugar de reclusión. ¿Para qué? Porque buscaba apoyo para capturar a otro asesino serial, Buffalo Bill, que tenía por costumbre desollar
a sus víctimas, les quitaba la piel para hacerse vestidos. En cuanto al nombre del personaje Hannibal Lecter, considerado el monstruo máximo del cine por los críticos, es obvio que Thomas Harris, el autor de esta historia, hizo un juego con el nombre, es decir, Hannibal viene de cannibal, que en inglés significa caníbal. Ahora, el tema es, ¿en quién se inspiró Thomas Harris para crear esa personalidad y ese personaje que lo catapultó luego a la fama? Todo lo que les voy a contar es real y sucedió aquí en la ciudad de Monterrey. Y todo comenzó en 1963, cuando un joven periodista de la revista Argosy viajó de Estados Unidos a México. ¿Para qué? Para entrevistar a un triple homicida que era de Texas, pero que estaba preso por crímenes cometidos en México, preso en el penal de Topo Chico, que ya no existe aquí en Nuevo León. Este recluso, Dykes Askew Simmons, tenía labio leporino, por eso uno de los asesinos seriales que aparece en esta saga tiene labio leporino, pero estamos hablando ahora de un criminal real, y tenía varias cicatrices pequeñas, pero varias en la cabeza. Había estado internado en un centro de salud mental de los Estados Unidos. Tras llegar a Monterrey, asesinó a 3 hermanos, 2 chicas y un chico, que eran hermanos, Manuel, Hilda y Marta Pérez Villagómez. Fue capturado y condenado a muerte. Poco después intentó fugarse, los guardias abrieron fuego contra él y lo dejaron al borde de la muerte. Pero un médico que estaba en la prisión le salvó la vida. El periodista este que yo le mencionaba, este joven periodista que vino a entrevistar al asesino, que estaba vivo de casualidad, al enterarse de que el médico le había salvado la vida, dijo, quiero entrevistar para enriquecer mi historia, quiero tener el testimonio del médico. Y le pidió a las autoridades para ir a verlo al médico. Le dijeron dónde estaba el consultorio en el penal y tuvo una reunión con él. Este reportero contaría recién en el año 2013 cuál fue el diálogo que tuvo con ese doctor. Y el diálogo con ese doctor fue lo que dio lugar posteriormente al Dragón Rojo y al Silencio de los Inocentes. Vamos a aclarar esto. En el mundo literario salió primero el Dragón Rojo y luego el Silencio de los Inocentes y posteriormente Hannibal. En el mundo del cine sale primero, 1991, El Silencio de los Inocentes. 10 años después, 2001, sale Hannibal y al año siguiente, 2002, salió El Dragón Rojo. Bien. Bien, este médico le llamó la atención al periodista de que este médico estaba estático, rígido, mientras hablaba con él, pero hablaba con mucha amabilidad, tenía elegantes modales, así lo describió él, y se notaba que provenía de una familia de una muy buena posición económica. Y se dio entre ambos una charla que por algún extraño motivo era tensa e inquietante. Les aclaro de que todos los detalles de esta nota, por si alguien quiere después tenerlo por escrito, van a ser publicados este fin de semana en la revista Caras y Caretas. Pongan ahí Caras y Caretas, Enrique Ortega Salinas, y les sale. ¿Quién era este joven reportero, este principiante de periodista? Nada menos que Thomas Harris, el autor de El Silencio de los Inocentes, pero muchísimos años después. Y esta anécdota la contaría en el año 2013, cuando se cumplieran 25 años del lanzamiento del libro que lo catapultó a la fama. Y yo les voy a leer el diálogo que el escritor mantuvo con este doctor, a quien él llamaba el doctor Salazar. Pero en realidad
era Bali Treviño, Bali Treviño, Bali Treviño, con acentuación, ¿no? Y era de aquí, de Monterrey. Pregunta Bali Treviño, ¿lleva usted lentes de sol consigo, señor Harris? Sí. ¿Podría sugerirle que cuando entreviste a Simmons, el asesino serial, no se los ponga? ¿Por qué? Porque él podría ver el reflejo propio en sus lentes. Pero dígame, ¿piensa usted que Simmons era maltratado por otros niños durante los recreos debido a que es un hombre con un defecto físico? Y contesta Harris, probablemente, eso es común. Si es común, ¿vio usted fotos de las víctimas, las dos jovencitas y su hermanito? Sí, responde el periodista. ¿Diría usted que eran chicos atractivos? Y responde Harris, lo eran, jóvenes bien parecidos, provenientes de una buena familia, con una buena educación, me han dicho. Pero no estará usted diciendo que ellos lo provocaron, ¿no? Sí. Y responde el médico, no, por supuesto, pero las aflicciones infantiles hacen que las aflicciones posteriores sean fácilmente recreadas. Bueno, luego continuó el diálogo, continuaron discurriendo sobre las características mentales de un asesino, de sus víctimas, hablaron también del tormento y de la culpa, hasta que la charla fue interrumpida por el director del penal, Miguel Guadiana Barra, que les dijo que había terminado ya el horario de visita y además había varios pacientes esperando para ser atendidos por el médico. Cuando Thomas Harris salió del consultorio, cruzó unas palabras con el guardia y le dijo, dígame, ¿cuánto tiempo hace que este médico trabaja aquí en el penal? Y esto le causó cierta gracia al guardia, porque había asumido, igual que las autoridades, que Harry cuando pidió entrevistarse con el médico sabía quién era el médico, y la verdad es que no lo sabía. Ese médico era un recluso del penal, y le explicó el guardia, ese tipo está loco, jamás va a salir de esta cárcel. Cortó en pedazos a un joven, lo descuartizó y puso sus restos en una pequeña caja. Pero antes de despedirse del médico, Thomas Harris le agradeció la gentileza por toda la información que le había pasado y le dijo que cuando fuera por Texas, donde vivía Harris, podrían cenar juntos y tomarse una copa. Y él le dijo con mucha naturalidad, serenidad y elegancia, gracias, señor Harris. Ciertamente lo haré cuando vuelva a viajar. Luego diría Harris que en ningún momento notó ironía en sus palabras, ¿no? Entonces le dijeron, el médico nunca dejará este lugar porque está loco. Y también le comentó que el director del penal lo dejaba atender pacientes de las inmediaciones. Mucha gente venía al penal a atenderse con él porque, decía el director, con la gente pobre él no se comportaba como un demente. Los atendía en forma gratuita y con mucho gusto. Este diálogo que les acabo de narrar dio lugar a uno de los mejores momentos del silencio de los inocentes, cuando la principiante Clarice Starling habla con el médico Hannibal Lecter en prisión. Comparen eso con el principiante de periodista Thomas Harris hablando con el médico que es un psicópata en la prisión. Alfredo Bali Treviño, dicho sea de paso, Treviño es el apellido también de Gloria Trevi, otra de las personas famosas de aquí de Monterrey que ha tenido una historia trágica detrás de toda esa sonrisa que muestra en el escenario, ¿no? En algún momento vamos a hablar sobre ella porque creo que es una historia que vale la pena. Y también pertenece a los capítulos negros de este estado, ¿no? A los capítulos un poquito morbosos. Fíjate que Bali pasó a la historia como la última persona condenada a muerte en México. Sin embargo, su pena
la pena de muerte fue sustituida por 20 años de penitenciaría. Ahora, ¿pero qué había hecho para recibir tal condena? El 8 de octubre de 1959. ¿En qué año naciste vos, Néstor? Bien, bien. Bueno, por esa época, Alfredo Valli Treviño tenía 28 años y un consultorio en la colonia Talleres, cerca de aquí, en Monterrey. Este joven médico tenía una relación sentimental con Jesús Castillo Rangel, un estudiante de medicina de 20 años de edad. En aquella época, las relaciones homosexuales eran condenadas cruelmente por la sociedad, por lo cual tenían que mantenerse en la clandestinidad. Aquel día discutieron en el consultorio. Valli Treviño sometió a este joven, a Jesús Castillo, le inyectó pentotal sódico, lo degolló con un bisturí, lo desangró, le quitó toda la sangre, lo descuartizó y colocó los restos en una caja de cartón. Luego llevó la caja en el baúl de su automóvil hasta un predio baldío en el municipio de Guadalupe y la enterró. Días después, la policía encontró la caja, la desenterró y el médico fue detenido. Al confesar los detalles del descuartizamiento, se jactó de la exactitud de los cortes, señalando que no había tocado ni un solo hueso para desmembrarlo, con cierto orgullo, ¿verdad? En mayo de 1961 fue condenado por los delitos de homicidio calificado, inhumación clandestina y usurpación de profesión. También se le investigó como presunto responsable de la muerte de varios jóvenes cuyos cuerpos habían aparecido en diversas carreteras del Estado, pero nunca se pudo demostrar su culpabilidad. La que sí se demostró era lo que había sucedido con este otro joven. Salió de prisión 20 años después y se dedicó a atender gente pobre en un consultorio humilde. Él provenía de una familia adinerada, pero obviamente en todos esos años lo había perdido todo. No cobraba. En sus últimos años de vida usaba una silla de ruedas, pero continuaba atendiendo. En el año 2008, el periodista Juan Carlos Rodríguez quiso hacerle una entrevista para contar su historia en el diario Milenio. Y la respuesta de Valli Treviño fue: si lo desea, podemos hablar sobre cualquier otra cosa, excepto eso. No quiero revivir mi oscuro pasado. No quiero despertar mis fantasmas. Es muy difícil. Pagué lo que tenía que pagar. Ahora solo espero el castigo divino. Señal, o esto puede ser un indicio de que sobre el final de su vida no era la misma persona que había cometido aquellas atrocidades. Vinieron a Monterrey con la intención de entrevistarlo personas de Europa, de Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Y cuando entrevistaban a los vecinos, lo describían como una buena persona. En cuanto a Dykes Askew Simmons, que fue el primer criminal al que fue a entrevistar Thomas Harris, el que había asesinado a 3 hermanos, después de 8 años de estar preso, la esposa logró pasar a la cárcel el hábito de una monja, la vestimenta de una monja. La esposa se fue, él se disfrazó de monja y logró salir del penal mezclado entre otras religiosas que iban a visitar a los presos a la prisión. Se escapó, regresó a Texas, que era su lugar de origen, pero la alegría y la libertad le duraron pocos, porque el mismo año fue atropellado en Fort Worth y murió. No sé, no he podido descubrir si fue un accidente o si alguien se quiso tomar alguna revancha. En todo caso, eso no se pudo saber. Y mira qué curioso, Néstor, el personaje de Clarice Starling, la agente que entrevista al criminal en la prisión, le fue ofrecido primero a Michelle Pfeiffer y luego a Meg Ryan, nada menos tremendas actrices.
Ambas rechazaron el papel por la violencia que contenía la historia. ¿Y quién aceptó? Más bien, ¿quién se ofreció? La última persona que todo Estados Unidos podría esperar que se ofreciera. Si alguien debía rechazar el papel, era Judy Foster. ¿Por qué? Porque 10 años antes, ella misma había sido acosada por un psicópata que le llamaba por teléfono, que le escribía cartas, que buscaba encontrarse con ella. John Hinckley Jr. ¿Quién es este psicópata? Un día le envió una carta diciendo, mira, muy amable la carta, por cierto, diciendo, no ha sido mi intención incomodarte, he querido llamar tu atención de todas las maneras posibles, hoy voy a hacer algo que quizá me cueste la vida, pero vas a saber de mí. Y ese día lo que hizo fue tratar de asesinar al presidente de los Estados Unidos, logrando herirlo, Ronald Reagan, para llamar la atención de Judy Foster. La carta obviamente se hizo pública. El hecho fue que Michelle Pfeiffer y Meg Ryan todavía se han de estar recriminando no haber aceptado el papel, porque Judy Foster se llevó el Oscar a la mejor actriz. Yo creo que ahora, conociendo todo esto, vale la pena leer nuevamente el libro El silencio de los inocentes, o ver las películas El silencio de los inocentes, Hannibal, donde también en Hannibal hay mucho de esta historia real, y el dragón rojo. Comparando la ficción con la realidad, porque muchas veces la realidad supera la imaginación. En Hannibal, Judy Foster no aceptó encarnar al papel de Clarice Starling nuevamente. Alguien dirá, pero qué locura, rechaza millones y millones de dólares. Y lo encarnó Julianne Moore. Cuando se le preguntó a Judy Foster para una publicación en Total Film sobre su negativa a interpretar el papel, ella dijo, la razón oficial por la que no hice Hannibal, estoy leyendo esto porque es algo literal, dice, la razón oficial por la que no hice Hannibal es porque estaba haciendo otra película, Flora Plum, que finalmente no salió. Así que tuve que decir de una manera amable que no estaba disponible para el rodaje de esa película. Vi Hannibal, o sea, la segunda parte de Silencio de los Inocentes. No voy a comentar nada. O sea, lo que deja esto a las claras, Néstor, es que no le gustó mucho la versión. Pero además ella discrepaba porque hay una diferencia muy grande entre el final de Hannibal y el libro escrito por Thomas Harris. Claro, en Hollywood querían sorprender al público y si habían leído el libro previamente y tenía el mismo final no tenía sentido. Me consta, estoy terminando. Quiero terminar con esto. Hace muchos años en Uruguay, ni tantos, ¿te acordás de aquel recluso llamado apodado el Cosita, que murió, no sé si el año pasado? Él estaba con otro recluso, si no me equivoco, el otro recluso, tengo temor de equivocarme con este dato, no lo chequé, creo que estaba por delitos sexuales. Lo cierto es que él lo cortó en pedacitos y arrojaba los pedazos desde, no sé si estaba en un segundo piso en el penal, hacia afuera. Si Thomas Harris se hubiera enterado de esta historia, seguramente tendría material para una nueva novela, posterior película. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Goncalves, otro asesino serial. De esa historia, no sé si valga la pena hablar. Un tipo mediocre en realidad, con cierta prepotencia con la madre, pobrecita, pero a lo que voy es que parecía un individuo común y corriente. Uno nunca sabe cuándo se puede encontrar con un asesino serial. No es como en las películas donde uno los ve y ya dice bien, el asesino serial va a ser este personaje. Les quise comentar esta historia porque creo que es interesante y porque creo que cuando vean de nuevo estas películas las van a ver de otra manera. Dejo para otro momento hablar, Néstor, y si a ti te parece bien, de la historia real que hay detrás de otra película ganadora del Oscar, Érase una vez en Hollywood. Hay varias historias reales detrás de todo eso.
Y como dijo Forrest Gump, esto es todo lo que tengo que decir sobre este asunto por el momento. No, no te dejé hablar hoy. Muy bien. Bueno, mira, Pará, que tenía el voy en micrófono hora. apagado. Tenía el micrófono apagado. ¿Quién, yo? Que, no, yo. No. Que Ah, vale. que me ha sorprendido porque no lo habíamos ni arreglado. Vos llamaste a los chiquilines, pero no sabían ni de cómo venía la mano. A mí me ha sorprendido. Pero no porque no te haya preguntado, que me haya quedado callado. Comúnmente me callo y comúnmente los panelistas me dicen, Néstor, interrumpime porque queda demasiado hablado. Me pareció que, primero, que no manejaba el tema, casi sobre arriba, si no hubiera chequeado algo. Y segundo, que me pareció muy buena la introducción a una película que yo no vi. Aclaro porque ya te lo dije que no había visto. ¡Ah, Néstor, soy el único! Bueno, yo no la vi. Por ahí pedí en el chat y... Yo no la vi. ¿Qué quiere que mienta? Yo te Pero la voy a recomiendo ver. verla y comprarte el libro Hannibal. O Las sea, dos y vas a cosas ver me la hace diferencia gastar. entre Hannibal y la película, ¿vale? Pero Bueno, realmente son obras que valen mucho la pena. Mira, tenemos a Clarita, una gran adquisición de Andares, por cierto. Eso lo digo no solo yo, lo han dicho muchas personas que nos siguen. Así que mira, me voy en hora. Que pasen bien, nos vemos el jueves. gracias. A ti, Vamos a suerte. una pequeña tandita, pequeña. Va, a ver, Valentín. La presentación para cerrar y después pasame lo del Zunca.